No hubo una traición espectacular, no hubo una escena que pudiera señalarse con el dedo. Hubo algo más silencioso. Él sostuvo a alguien mientras cruzaba una etapa difícil. Le prestó su paciencia, su escucha, su energía, su fe en días en los que esa persona no tenía ninguna, y cuando la tormenta pasó, descubrió que no estaba caminando junto a ella. Estaba debajo. Era la estructura que permitió el cruce. Por eso duele tanto el síndrome del hombre puente, porque no se siente como un rechazo simple, sino como una pregunta que se queda clavada en la garganta. ¿Me quisieron a mí o quisieron la versión de sí mismos que pudieron construir gracias a mí? El hombre puente no suele ser frío, ni débil, ni ingenuo en apariencia. Muchas veces es el que parece más estable, el que no exige demasiado, el que entiende, el que espera, el que dice, tranquila, yo estoy aquí. Incluso cuando por dentro lleva semanas sintiendo que algo no está bien, y esa frase, repetida sin medida, termina convirtiéndose en una sentencia. Porque cuando un hombre se presenta siempre como refugio, algunas personas dejan de verlo como alguien que también necesita abrigo. Lo convierten en un lugar de paso, en una sala de recuperación emocional, en una pausa entre una herida y una nueva vida. El problema no es ayudar. Ayudar puede ser noble. El problema empieza cuando un hombre confunde ser bueno con estar siempre disponible para ser usado. Cuando cree que su valor crecerá cuanto más aguante, cuanto más perdone, cuanto menos moleste con sus propias necesidades. Ahí nace la trampa. No lo abandonan porque no valga, sino porque él mismo se colocó en una posición donde parecía no tener destino propio. El hombre puente suele tener una historia que lo entrenó para no ocupar demasiado espacio. Tal vez aprendió desde joven que el cariño llegaba cuando era útil, cuando calmaba discusiones, cuando hacía reír a alguien triste, cuando escuchaba sin interrumpir, cuando no pedía explicaciones. Con el tiempo, esa habilidad se vuelve identidad. Ya no piensa, puedo ayudar. Piensa, si no ayudo, no me van a elegir. Por eso, cuando conoce a alguien que está rota, confundida o saliendo de una relación difícil, siente una mezcla peligrosa de ternura y misión. No ve solamente a una persona en crisis. Ve una oportunidad de demostrar que él sí se queda, que él no falla, que él puede ser distinto a todos los que antes hicieron daño. Entonces empieza el ritual. Responde rápido, acepta cambios de humor, interpreta silencios como heridas, perdona frialdades porque está pasando por mucho. Se adapta a horarios imposibles, baja sus expectativas para no presionar. Y cada renuncia parece pequeña mientras ocurre. Una noche cancela sus planes porque ella necesita hablar. Otro día no menciona que le dolió una respuesta brusca. Después finge que no le molesta que ella todavía compare todo con su ex. Que diga que no está lista, que quiera cariño sin compromiso, presencia sin responsabilidad, intimidad emocional sin claridad. Él se convence de que la paciencia será recompensada. Cree que si permaneces lo suficiente, si demuestras suficiente calma, si soportas sin reclamar, llegará un momento en que ella verá su valor y elegirá quedarse. Pero muchas relaciones no funcionan como una deuda moral. Nadie está obligado a amar a quien lo salvó. Y esa verdad, aunque suene dura, es necesaria. El error del hombre puente no está en haber ayudado, sino en haber entregado ayuda con una esperanza escondida. Que el agradecimiento se transformara en amor, que la dependencia se convirtiera en elección, que la necesidad de una etapa se confundiera con un compromiso verdadero. Y cuando eso no ocurre, siente que le robaron algo, aunque muchas veces lo que ocurrió fue más complejo. Él ofreció demasiado sin pedir una forma clara de estar en su vida. Hay una escena que se repite de distintas maneras. Él está en la cocina.
con el teléfono apoyado junto al vaso de agua, escuchando audios de 7 minutos. Ella habla rápido, se contradice, llora un poco, dice que no entiende por qué siempre acaba con personas que no la valoran. Él no está cenando, aunque tenía hambre. Se queda de pie, mirando la pantalla como si del otro lado hubiera una emergencia real, y le responde con una calma que ni siquiera tiene para sí mismo. Le dice que no está loca, que merece paz, que no debe volver con alguien que la hiere. Ella se tranquiliza, le agradece, le dice que no sabe qué haría sin él. Esa frase le ilumina el pecho. Durante unos segundos, él cree que eso es amor. Pero al día siguiente, ella sale con unas amigas, sube una foto sonriendo, no contesta hasta la noche, y cuando él pregunta si está mejor, responde, sí, gracias por lo de ayer. Nada más. El hombre puente vive de esos instantes de intensidad que parecen íntimos, pero que no siempre construyen reciprocidad. Se acostumbra a recibir migajas cargadas de emoción. Un eres diferente, un contigo puedo hablar, un me haces sentir segura. Palabras fuertes, sí, pero dichas en momentos de necesidad, no necesariamente de elección. Si esto toca una parte de tu historia, puedes dejar un me gusta con tranquilidad, no como gesto automático, sino como una forma de reconocer que este tema casi nunca se nombra con honestidad. Porque lo más difícil para un hombre así no es aceptar que alguien se vaya. Lo más difícil es admitir que quizá confundió acceso con vínculo, que confundió ser buscado en la crisis con ser elegido en la calma. Y esa diferencia es enorme. En la crisis, una persona busca alivio. En la calma, muestra sus prioridades. En la crisis, puede necesitar tu voz. En la calma, decide si quiere construir contigo. El hombre puente se queda atrapado justo ahí, esperando que la gratitud de los días oscuros se mantenga cuando vuelve la luz. Pero muchas personas, cuando recuperan fuerza, no miran al puente con amor. Lo miran como parte del paisaje que dejaron atrás. La falsa interpretación que destruye a muchos hombres es creer que cuanto más soporten, más profundos serán. Piensan que el amor serio se prueba aguantando ambigüedades, que la lealtad verdadera consiste en permanecer aunque el otro no se comprometa, que tener límites es una forma de egoísmo. Aquí, el estoicismo ofrece un golpe limpio. La virtud no está en perder el dominio sobre uno mismo para complacer a otra persona. Marco Aurelio no hablaba de convertirse en una alfombra emocional. Séneca no defendía regalar la vida interior a cualquiera que llegara con heridas abiertas. La templanza, la justicia y la fortaleza no son excusas para tolerar dinámicas que te vacían. Ayudar puede ser un acto virtuoso cuando nace de la claridad. Se vuelve servidumbre cuando nace del miedo a no ser necesario. El hombre puente no siempre se sacrifica por bondad pura. A veces se sacrifica porque le aterra descubrir que, si deja de sostener, quizá no lo busquen. Por eso dice que no necesita nada, aunque sí necesita. Dice que entiende, aunque está cansado de entender. Dice que no pasa nada cuando ya pasó demasiadas veces. Su rostro se vuelve sereno por fuera, pero el cuerpo empieza a cobrar la factura. Duerme peor, revisa el móvil más de lo que admite. Pierde concentración, se siente culpable cuando piensa en alejarse, como si poner distancia fuera abandonar a alguien en medio del río. Pero no todos los que se acercan están ahogándose. Algunas personas han aprendido a vivir tomando energía de quienes no se defienden. No siempre lo hacen con maldad consciente. A veces simplemente detectan disponibilidad, calor, paciencia y se acomodan allí. El hombre puente, en lugar de observar el patrón, busca explicaciones nobles para cada falta de reciprocidad. Está confundida, tiene miedo, la han lastimado, no sabe recibir cariño. Puede que todo eso sea cierto, pero una herida explica una conducta, no la convierte automáticamente en justa.
Una persona puede haber sufrido mucho y aún así ser responsable de no usar a otra como anestesia. Esa es una distinción madura. Comprender no significa quedarse disponible sin condiciones. También hay que decir algo incómodo: no todo final convierte al hombre en víctima ni a la otra persona en culpable. A veces, él llama amor a una inversión silenciosa que nadie le pidió en esos términos. Acompaña, aconseja, paga cenas, escucha durante meses, se convierte en presencia constante, pero nunca pregunta con claridad qué lugar ocupa. Prefiere la ambigüedad porque en ella puede imaginar posibilidades. Si ella dice, ahora no puedo tener una relación, él oye, todavía no. Si ella dice, no quiero hacerte daño, él oye, me importas demasiado. Si ella se aleja después de mejorar, él siente que lo traicionaron, pero quizá nunca hubo un acuerdo. Esta nuance no suaviza el dolor, lo vuelve más preciso. El hombre puente necesita dejar de romantizar su silencio, porque callar necesidades no es elegancia emocional, es una forma de esconder el riesgo. Pedir claridad puede doler, sí, pero evita meses de fantasía. Hay hombres que no preguntan porque intuyen la respuesta. Entonces, permanecen cerca, esperando que la cercanía produzca destino. El estoicismo no invita a endurecer el corazón, sino a mirar los hechos sin adornarlos. Te busca cuando está bien o solo cuando se rompe. Te incluye en decisiones o te consulta cuando todo salió mal. ¿Tiene curiosidad por tu cansancio o solo por tu disponibilidad? ¿Respeta tus límites cuando no puedes o te castiga con frialdad? Las respuestas no viven en discursos románticos, sino en escenas pequeñas, en cómo reacciona cuando tardas en contestar porque estás trabajando. En sí pregunta cómo fue tu día después de contarte el suyo durante una hora. En si recuerda algo importante para ti cuando no le conviene. En si puede tolerar que tú también tengas una mala noche. El hombre puente debe aprender a mirar conducta, no intensidad. La intensidad puede aparecer cuando alguien necesita contención. La reciprocidad aparece cuando alguien tiene opciones y aún así te cuida. Por eso, un vínculo sano no se mide por cuántas veces te dicen gracias por estar, sino por cuántas veces esa persona también está cuando ya no necesita ser rescatada. Un contraejemplo aclara mucho más que una advertencia. Imagina a una mujer que llega a tu vida después de una ruptura difícil. Está triste, sí. Tiene días de confusión, sí. Pero no convierte tu paciencia en un recurso ilimitado. Una noche te llama porque se siente mal y, antes de empezar, pregunta si puedes hablar o si estás ocupado. Si le dices que hoy no tienes energía, no se ofende ni desaparece para castigarte. Te responde, lo entiendo, descansa, hablamos mañana. Cuando se equivoca, no usa su pasado como escudo eterno. Si fue brusca, vuelve y dice, ayer te hablé mal, no estuvo bien. Aunque todavía no sepa qué quiere. No te mantiene atado con frases calculadas. No te suelta un, eres el único que me entiende, para asegurarse de que sigas ahí mientras ella decide. Te dice la verdad, aunque pueda perder comodidad. Me importas, pero no estoy lista para prometer algo. No quiero que esperes por mí. Esa persona puede estar herida y aún así ser ética. Puede necesitar apoyo y aún así respetar que tú no eres un hospital abierto toda la noche. Ahí se ve la diferencia entre una persona en proceso y una persona que te usa como puente. La primera no te exige que desaparezcas dentro de su dolor. La segunda convierte su dolor en una autorización para tomar sin mirar lo que deja en ti. El hombre puente suele ignorar esta diferencia porque se siente atraído por la posibilidad de ser indispensable. Hay una adrenalina secreta en ser el único que calma a alguien, el único que entiende, el único que no se va. Pero ser indispensable no es lo mismo que ser amado. A veces, de hecho, es lo contrario. Cuando eres indispensable, te usan para funcionar. Cuando eres amado, te ven incluso cuando no estás resolviendo nada. El vínculo sano
no necesita que estés siempre salvando para que tengas valor. Puedes estar cansado, callado, ocupado, imperfecto, y aún así seguir siendo importante. Esa es una señal que muchos hombres no reconocen porque están acostumbrados a ganarse el lugar mediante servicio. Pero el amor que solo aparece cuando sirves no es amor maduro, es consumo emocional con palabras dulces. El costo de vivir como puente no se nota de golpe. Se acumula en gestos pequeños que parecen normales hasta que un día te miras desde fuera y no reconoces tu propia agenda. Tus fines de semana dependen del estado emocional de otra persona. Tus proyectos se atrasan porque siempre hay una crisis ajena más urgente. Tus amistades empiezan a bromear diciendo que pareces terapeuta gratuito, pero la broma te incomoda porque toca una verdad. En el trabajo respondes mensajes debajo de la mesa. En el gimnasio pierdes series porque estás escribiendo una respuesta cuidadosa para no sonar duro. En la cama ensayas conversaciones que nunca tendrás. Cuando alguien te pregunta cómo estás, dices bien por reflejo, porque te has entrenado para no abrir otra carga en el mundo. Así se fabrica un hombre que por fuera parece paciente y por dentro está resentido. Y el resentimiento es la sombra de una generosidad sin límites. No aparece porque ayudaste, aparece porque ayudaste negándote a ti mismo y luego esperaste que alguien adivinara el sacrificio. El estoicismo sería brutalmente claro aquí. Nadie puede gobernar tu voluntad excepto tú, pero tú puedes entregarla poco a poco y después llamar injusticia a la consecuencia. Cada vez que dices sí, cuando tu cuerpo dice no, estás educando al otro sobre cómo tratarte. Cada vez que aceptas una relación sin nombre, enseñas que tu presencia no requiere compromiso. Cada vez que perdonas sin conversación, muestras que el daño no tendrá costo. Esto no significa volverse calculador ni castigar a quien falla. Significa vivir con una ley interna visible. Un hombre con centro puede escuchar a alguien que sufre, pero no abandona su sueño para sostener indefinidamente una incertidumbre. Puede amar, pero no convierte el amor en mendicidad. Puede esperar, pero no espera donde nadie le pidió construir. Y cuando nota que solo lo buscan en la noche, en la tristeza o en el caos, no necesita hacer un drama. Observa, respira, ajusta su distancia. La dignidad muchas veces no suena como un portazo, suena como un mensaje breve enviado a tiempo. Hoy no puedo hablar de esto. Necesito cuidar mi descanso. Hay un mecanismo especialmente cruel en esta dinámica. Cuando el hombre puente empieza a poner límites, algunas personas lo acusan de haber cambiado. No dicen, me acostumbré a recibir demasiado de ti. Dicen, antes eras más comprensivo. No dicen, me beneficiaba tu disponibilidad. Dicen, te estás volviendo frío. Entonces, él duda. Siente que está traicionando la imagen que lo hacía valioso. Puede que reciba un mensaje a las 11:30 de la noche. Necesito hablar, estoy fatal. Antes habría contestado al instante, aunque tuviera que levantarse temprano. Ahora mira el teléfono, siente el impulso de salvar, pero también siente el cansancio en los ojos. Responde, lo siento mucho, ahora no puedo tener una conversación larga. Mañana puedo escucharte un rato. Esa frase parece sencilla, pero para él es casi una revolución. Si la otra persona respeta ese límite, hay posibilidad de vínculo. Si responde con sarcasmo, silencio, punitivo o culpa, el patrón queda expuesto. No hizo falta una discusión enorme. Bastó con que él dejara de estar disponible una noche para descubrir si lo querían como persona o como servicio. Más adelante, cuando pienses en tu propia historia, deja en comentarios una sola cosa. ¿Cuál fue el límite que pusiste y te mostró quién estaba contigo de verdad? Esa pregunta importa porque muchas veces el límite no destruye la relación, revela su naturaleza. El hombre puente teme que poner límites lo vuelva menos amable, pero en realidad lo vuelve más honesto. La bondad sin verdad se convierte en teatro. La paciencia sin medida se convierte en abandono de uno mismo. La ayuda sin reciprocidad
termina creando una jerarquía silenciosa donde uno descarga y el otro absorbe. Y cuando por fin el que absorbe dice, hasta aquí, parece agresivo solo porque el abuso de disponibilidad se había normalizado. Un hombre centrado no necesita explicar 20 veces por qué merece descanso. No necesita presentar pruebas de su cansancio. No necesita pedir perdón por tener una vida fuera del dolor ajeno. Puede acompañar sin convertirse en muleta permanente. Puede decir, me importas, y también, no puedo sostener esto de esta manera. Esa combinación, para quien solo quería usarlo, sonará a pérdida. Para quien lo respeta, sonará a madurez. La transformación no empieza con volverse inaccesible, sino con dejar de ofrecer intimidad profunda sin observar quién la recibe. Hay hombres que por miedo a parecer duros entregan demasiado rápido su parte más leal. En la segunda semana ya están resolviendo problemas familiares, prestando dinero, haciendo de conductor, corrector emocional, consejero de madrugada y refugio contra todos los ex-fantasmas de la otra persona. Después, se sorprenden de no ser valorados, pero la valoración también depende de cómo presentas tu presencia. Lo que se regala sin medida a veces se interpreta como algo sin costo, no porque la gente sea siempre mala, sino porque los seres humanos tienden a adaptarse a lo que se repite. Si siempre contestas, se vuelve normal. Si siempre perdonas, se vuelve normal. Si siempre esperas, se vuelve normal. Por eso, el hombre puente debe practicar una forma nueva de estar, menos teatral, más firme. Escuchar una vez no obliga a escuchar siempre. Sentir ternura no obliga a comprometer tu paz. Ver potencial en alguien no significa financiar emocionalmente su reconstrucción. En una cita, por ejemplo, en lugar de convertirte en terapeuta cuando la otra persona habla durante una hora de quien la lastimó, puedes escuchar con respeto y luego decir, entiendo que eso fuese importante, pero también quiero saber qué estás buscando ahora y qué espacio real tienes para conocer a alguien. Esa pregunta cambia todo, saca la conversación del drama y la lleva al presente. Si la persona se incomoda porque ya no puede quedarse solo en su herida, te está dando información. Si responde con claridad, también. La vida de un hombre no puede organizarse alrededor de diagnósticos emocionales de personas que no han decidido quedarse. El estoicismo insiste en distinguir lo que depende de ti y lo que no. No depende de ti que alguien sane, que alguien te elija, que alguien valore tu paciencia, que alguien deje de repetir patrones. Depende de ti no convertir tu carácter en una estación de servicio abierta para cualquiera que llega vacío. Depende de ti preguntar antes de invertir. Depende de ti retirar presencia cuando la presencia se vuelve unilateral. Depende de ti no llamar destino a una dinámica donde solo tú construyes. Al final, el hombre puente no necesita odiar a quienes cruzaron. Algunos fueron egoístas, otros estaban perdidos, otros simplemente no tenían capacidad de amar de forma limpia en ese momento. La serenidad nace cuando deja de discutir con la historia y empieza a leerla sin maquillaje. Recuerda a aquella persona que decía que no podía confiar en nadie y sin embargo confiaba en él solo para llorar, no para elegir. Recuerda los meses en los que aceptó ser casi algo, casi pareja, casi prioridad, casi futuro. Recuerda las veces que confundió una llamada desesperada con una prueba de amor. Y entonces entiende algo que no suena dramático, pero cambia la estructura de su vida. No todo el que se apoya en ti quiere caminar contigo. Algunos solo quieren llegar al otro lado. Desde ahí, la pregunta deja de ser ¿por qué no se quedaron? Y se vuelve más seria. ¿Por qué yo me quedé disponible después de notar que no me veían completo? Esa pregunta no busca culpa, busca gobierno interior, porque un hombre gobernado por su necesidad de ser necesario se vuelve manipulable incluso por personas que no planeaban hacerle daño. Basta con que alguien le diga, nadie me entiende como tú, para que entregue otra semana de paz. Basta con que alguien llore para que olvide sus límites. Basta con que alguien prometa que está confundido para que él suspenda su propia vida. Pero la madurez empieza cuando su compasión deja de ser una puerta sin cerradura. Ayudar, sí. Escuchar, sí. Amar, sí.
pero no desaparecer. No convertirte en camino para que otros descubran su fuerza mientras tú pierdes la tuya. No ser sala de espera, ni puente, ni pausa cómoda entre dos decisiones ajenas. El hombre que recupera su centro no se vuelve cruel, se vuelve menos disponible para la confusión. Y esa diferencia se nota en su silencio, en su agenda, en su manera de responder sin urgencia, en su capacidad de dejar que alguien cruce solo si no quiere quedarse. Porque a veces la última forma de dignidad no es pedir que te elijan, sino dejar de construir pasos para quienes nunca pensaron hacer hogar contigo.